a muchas de sus preguntas, ¿de acuerdo? Habrá otras preguntas que este mensaje no va a contestar y ustedes van a tener que investigar. Ustedes van a tener que leer, ustedes van a tener que estudiar, ustedes van a tener que reflexionar, ¿de acuerdo? Entonces abran su corazón, abran su pensamiento, su mente a la palabra de Dios, porque hay una razón, ¿de acuerdo? En la que hoy podemos decir feliz Navidad. Por cierto, feliz Navidad. Feliz Navidad, y es el título del mensaje, feliz Navidad en septiembre, con signo de admiración. Está en hebreo, ¿verdad? Si generalmente usamos la frase, no, esto está en chino porque está bien complicado. Agarras el manual de un aparato electrónico, ¿no? Y lo quieres instalar, lo quieres usar y de pronto ves que viene muchas instrucciones y dices está en chino. Y puede ser que realmente esté en chino porque agarraste la parte de las letras en chino, te tienes que ir a las de castellano. Bueno, y aún leyendo en castellano no lo entiendes con facilidad. Por eso dices, ¿cómo? Ok, activen su sentido del humor, por favor. Entonces, el hebreo es más complicado todavía. Si pensábamos que las cosas decir en chino no entiendo nada, bueno, en hebreo a veces así sucede. Entonces, el cumpleaños de Jesús, aquí dice el título 15 de Tisri, y hay una cita bíblica que vamos a ver en un momento. ¿Ok? Nada más déjenme por favor explicar algunas palabras, explicarle algunas cosas con respecto a este tema y esta portada. Feliz Navidad, ¿por qué expresarlo de esta forma? Bueno, si realmente, como muchos han dicho, la palabra Navidad viene del vocablo natividad, que está formado por dos palabras, que son nati y vida, o sea, nacimiento de vida. He escuchado a muchos pastores mencionar, ¿verdad?, que la palabra Navidad viene de la palabra natividad y esa palabra significa nacimiento de vida. Ok, cuando el idioma cambia de una palabra a otra, esto lo más probable es que venga del latín, pero por ejemplo en inglés el significado es totalmente distinto, ¿ok? Y no solo el significado de la palabra Feliz Navidad o Merry Christmas, sino lo que envuelve a una celebración. Y hoy van hermanos, a aprender muchas cosas bíblicamente hablando. Y, ¿verdad? También vamos a, pues bueno, generalmente no me gusta, hermanos, trabajar con un tema en sentido negativo. A ver si me puedo explicar. Porque quizás algunos de ustedes o muchos de ustedes o todos los que están aquí año con año tienen mucha felicidad en su corazón porque el año está terminando y se preparan para celebrar en diciembre la Navidad, ¿verdad? Y bueno, dicen, para algunos porque se reúne la familia, viene de lejos, cenan juntos, ¿verdad? Y se abrazan y bueno, pues conviven en familia y eso es muy lindo, ¿verdad? La palabra de Dios siempre está a favor de la familia, a favor del amor, a favor de la reconciliación, a favor de estar reunida la familia alrededor de una mesa, ¿ok? Así es, eso es precioso y esto tiene que ver también mucho con nuestra vivencia espiritual con Dios. Pero, ¿verdad? Hay un contexto alrededor que marca otra dirección de lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Y bueno, les decía yo que Merry Christmas en inglés significa la ofrenda del Mesías, ¿sí? Feliz ofrenda del Mesías. Entonces, ustedes pueden seguir ampliando el significado de las palabras y yo solamente quiero tomar este aspecto positivo, que si Navidad significa nacimiento de vida y si a alguien que le gusta la Navidad sabe en su corazón y dice, pues es que yo amo a Jesús y yo sé que esta celebración es para Él y es por Él y por eso recordamos, ¿verdad?, que nuestro Señor nació y eso es verdad, ¿sí o no? Sí, porque el que niega que Jesús ha venido en carne, ese no es de Dios. Pero Jesucristo ha venido en carne. Y hermanos, si amamos al Señor y de verdad Él es la razón, como muchos también han explicado, Él es la razón de la celebración, entonces
yo creo que para usted va a ser muy valiosa la información de saber cuándo nació Jesús. Porque la gran mayoría de personas saben que no fue el 24 de diciembre. ¿Ok? Saben que no fue el 24 de diciembre. La gran mayoría de todos los investigadores, de todo lo que quieran, saben que no fue el 24 de diciembre. Y que 24 de diciembre tiene otra connotación, tiene otra historia la fecha. Ok. Entonces, vamos a ahora sí ya trasladarnos de este sentido. Algunos no les gusta la fecha, el evento, porque puede traer una tristeza a su corazón. Dejemos un poco de lado esto y ahora sí me pego a mi tema. De todas maneras, podemos decir feliz Navidad en septiembre. Qué cosa tan extraña. ¿Por qué en septiembre? Bueno, la pauta, ¿verdad? La clave, el por qué, es porque hoy, hermanos, conforme a la evidencia más probable que existe de que verdaderamente el Señor nació en este día, es la Biblia. ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Sí o no? Bueno, explico ahora mi portada. Miren, en mi portada busqué una imagen típica. ¿Ya vieron? Que está Jesús, María y José. Ajá. Y de este lado, ¿qué alcanzan a ver? Un arbolito. Un arbolito, y ahí había unos regalitos, porque esto es parte de una costumbre. Pero de este lado, a que no entienden lo que ven, ¿o sí? ¿Qué ven acá? Hay una estrella, ¿y qué más? Así quieres, apágale la luz, hijo. No. Bueno, nada más apaga esta, por favor, hijo. Enciende las laterales. Ándele. Eso, así está bien. Gracias, hijo. Bueno, esto es, hermanos, una ramita, una rama, una palma, una flor. Tiene ahí varias, son 4 especies, ¿ok? Que es parte, solo recuerden eso, una ramita, porque a la luz de la Escritura todo tiene que ver con un significado de Dios. Bueno, y alrededor, desafortunadamente no se aprecia con tanta claridad, pero hay como una casita, una chocita, ¿no? Una chocita, ok. Y muchas imágenes y representaciones están representadas más o menos así. ¿Cuántos de ustedes saben que la Biblia fue escrita en hebreo? Ok. Con toda certeza podemos decir, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y podría alguien decir, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ok. Pero si fue escrito en griego, de todas maneras contiene el pensamiento de un hebreo. Aunque haya sido escrito en español, contiene la mente de un hebreo. ¿Ok? Entonces es el pensamiento, ¿verdad?, de un hebreo, es decir, un hombre inspirado que tiene una cultura, un idioma, una simbología que conoce. Hermanos, esta es una casa de campaña que representa un tabernáculo. ¿Sí? Sígame, por favor, sígame, porque mientras yo voy compartiendo van a tener muchas respuestas. Abran sus Biblias en Levítico 23, verso 34, porque junto a la fecha de 15 de Tisri, aquí está declarado en la Escritura. Vamos a ver. ¿Ya lo encontraron? Levítico capítulo 23, versículo 34. Dice lo siguiente. Sí. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. ¿Ya lo encontraron? Bueno, repito una vez más, y estoy tratando de ir despacito. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo. El mes séptimo, el nombre del mes séptimo es Tisri, es una palabra hebrea, ¿ok? Tisri, así se llama el mes séptimo. ¿Por qué es el mes séptimo? ¿O dónde empieza el año? De acuerdo a la Biblia. ¿Saben cuándo empieza el año según la Biblia?
Exactamente, ¿verdad? Entre marzo y abril. ¿Por qué la Biblia en Éxodo dice que Dios dijo, ¿verdad? Al inicio de la fiesta de Pascua, este será el primer mes del año, ¿ok? Cuando Dios establece, hermanos, la celebración de la fiesta de Pascua, me parece que a los 14 del primer día del primer mes es Pascua. Entonces el inicio para la Biblia, en el calendario bíblico, el año comienza en marzo-abril. Por eso el conteo al mes séptimo es en estas fechas, entre septiembre y octubre, ¿ok? Este mes séptimo que habla aquí, estos 15 días corresponden entre septiembre y octubre. No hay una fecha que coincida exactamente cada año igual como hoy, sino la fecha está en la Biblia, pero por ejemplo el siguiente año, hermanos, puede ser que caiga en octubre, a principios de octubre, porque el calendario hebreo bíblico y el calendario occidental gregoriano son dos calendarios diferentes, ¿de acuerdo? Las fechas no coinciden, las fechas cambian. No siempre es hoy, ¿qué día es hoy según este calendario? 18 ¿de qué? De septiembre. Así que nos equivocamos y decimos, Jesús nació el 18 de septiembre. No, Él nació el 15 de Tisri, o del mes séptimo. Ahora les voy a explicar por qué razón, porque esa debe ser la pregunta de los 64,000, ¿no? ¿Por qué decir o por qué pensar que realmente esta es la fecha que marca la Biblia? Bueno, eso le voy a contar esta reunión, la que viene y la siguiente. Poniendo las fechas en orden, vamos a Lucas capítulo 1, por favor. Muy bien, ¿ya lo tienen? Lo leo. Lucas 1, verso 1 al verso 4. ¿Qué dice la Biblia? Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. ¿Desde dónde? Ok, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ok, vamos a ver que Lucas tiene un compromiso de orientar a un amigo suyo llamado Teófilo con respecto a las cosas que tienen que ver con Jesús de Nazaret. Y él en el Evangelio de Lucas va a desarrollar desde su origen, o sea, desde el principio, cómo pasaron las cosas ordenadamente, ¿de acuerdo? Para que no haya confusión, para que no haya malos entendidos, para que no haya tergiversación, para que no surjan herejías. Una herejía es una verdad a medias, ¿sí? Eso es una herejía. Una herejía es una parte verdad y una parte mentira, y están mezcladas y todo está pensando que es verdad. ¿Sí vamos bien? Ok. Bueno, entonces, si hermanos, Lucas, según la escritura, Lucas es doctor de profesión. En aquel entonces, en el primer siglo, los doctores no tenían su consultorio privado y cobraban a todo el que venía con ellos, sino los doctores en el primer siglo eran esclavos como los demás trabajadores, ¿sí? Los doctores eran esclavos y eran el doctor de la familia, ¿sí? De una familia rica, y él tenía que permanecer con esa familia y servir a esa familia. Entonces Lucas es de profesión doctor. Entonces, ¿qué implica que él sea doctor? Implica buenas cosas, porque primero tiene capacidad, tiene inteligencia, tiene conocimiento, ¿sí? O sea, es un hombre de una mente investigadora,
¿sí? Es de una mente analítica, como cuando va a revisar a un paciente, tiene que examinarlo bien para dar su, ¿verdad? Para dar las... Entonces Lucas, que va a presentarle a Teófilo, lo va a hacer con todas sus capacidades, claro, dirigido por el Espíritu Santo, pero le va a explicar las cosas que son ciertísimas, ¿sí? O sea, las cosas, dice el verso, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Entonces miren, hermanos queridos, el conocimiento de lo que está sucediendo, de lo que Pedro, Juan y los demás discípulos han vivido, no solo ellos, sino hay alrededor una multitud también de gente, de los discípulos, ¿de acuerdo? No siempre está solo Jesús y los 12, sino siempre hay alrededor más gente con ellos. Muchos dicen que el 80% de los seguidores del Señor eran mujeres que aportaban a la tesorería que llevaba Judas, ¿ok? El 20% eran hombres. Entonces Lucas está entre ellos y él sabe de todas las cosas, ¿ok? Entonces miren, hermanos, que ciertamente una gran parte es revelación, pero aquí Lucas nos va a escribir algo que está claro, algo que no está inventado, algo que no está rebuscado, algo que es, ¿cómo? Cierto, es verdad, es verdad. Y con tocante al tema de la verdad, si nosotros, hermanos, hablo de forma general, no lo tomen personal, por favor. Si nosotros por muchos años recordamos el nacimiento del Señor Jesucristo el 24 de diciembre y nos conformamos con esa fecha y dijimos, bueno, pues Él es la razón y esta fecha es por costumbre y tradición, porque realmente solo es una costumbre, una tradición que heredamos de nuestros antepasados. Si nosotros nos conformamos con eso, hermanos, entonces si aceptamos en algún momento vivir la experiencia así, pues ahora, hermano, imagínense cuánto más si la misma Biblia te dice la verdad. Ya no te dice, pues puede ser que sea esa fecha, sino la Escritura misma te va a dar la pauta para que tú llegues a esa verdad. ¿Deberíamos, hermanos, de creerlo o no? Bueno, así es, debemos de creerlo. Bien, entonces dice, me ha parecido, verso 3, me ha parecido a mí, también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas, para que conozcas bien la verdad. Y hermano, usted necesita ¿qué? Y yo necesito ¿qué? Conocer bien la verdad. A partir del conocimiento de la verdad, entonces ahora yo ya sé. Ahora no es de que tal vez a lo mejor no. Ahora yo ya sé y ahora entonces sé lo que quiero. ¿Ok? ¿Saben qué es libre albedrío? Libre albedrío no es la libertad de hacer lo que quieras, sino el libre albedrío que Dios te dio es la libertad que tú tienes para conocer la verdad. O sea, si tú quieres saber la verdad, tú puedes saber la verdad. Para eso es el libre albedrío, no para que hagas lo que se te antoja, sino para que a todo aquel, el que quiera conocer, el que quiera saber, pueda saber. Y el que no quiera saber, que no sepa. Sin embargo, la ignorancia nunca es bendición. Y Dios no quiere que nosotros vivamos como ignorantes, ¿ok? Al contrario, yo quiero saber la verdad, quiero conocerla, Dios se la va a revelar. Muy bien, ahora sí, hermanos, vamos a ver, poniendo las fechas en orden. Aquí tengo mi diagrama, que por cierto, estuve todo el día. A lo mejor si mis palabras son muy sencillas, no lo sé, pero yo me llevé todo el día, hermanos, con la investigación que yo ya tenía para armar este rompecabezas. ¿Ok? No fue sencillo, créame lo que no fue sencillo. Pero bueno, vamos a empezar con estos 4 acontecimientos y después voy a ir más y más y más y más y más lejos. Vamos a empezar, hermanos, primero con lo que la Biblia en Lucas capítulo 1 comienza a narrarnos con el origen de todas las cosas, y comienza con el suceso de Zacarías en el templo, ¿ok? Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y la aparición del ángel. Aquí tengo una fecha para ser prácticos y breves, y la fecha del suceso de la aparición del ángel es en
entre junio y julio. ¿Ok? Entre junio y julio, ahí es difícil es dar la fecha exacta. Esa sí está difícil. Segundo acontecimiento, según la escritura, pasados 6 meses, de junio más 6, ¿viene qué mes? Diciembre. En diciembre, según la escritura, María sube a visitar a su prima Elizabeth, ¿ok? Y cuando ella se encuentra, dice la Biblia que el bebé que estaba dentro de Elizabeth, cuando oyó la voz de María, saltó y fue lleno del Espíritu Santo, ¿ok? Y después Elizabeth en la conversación le dice, ¿verdad? Le dice que ella ya está embarazada, ¿ok? Aquí le dice, el ser que viene en tu vientre es santo. Avanzamos, hermanos, de diciembre más 3 meses, llegamos a marzo. Aproximadamente marzo, que es la fecha del nacimiento ¿de quién? De Juan el Bautista. Hay una tradición oral, una costumbre, que en base a la profecía de que vendría el profeta Elías antes de la venida del Señor, que dice que cuando viniera el profeta Elías nacería en la fiesta de Pascua. Y hermanos, la fecha de marzo, ¿verdad? Es la fecha de la fiesta de Pascua y es la fecha que nace Juan el Bautista. ¿Sí? Por eso la escritura dice que él es Elías, el que habría de venir, que prepararía el camino al Señor. ¿Ok? Si ustedes leen Malaquías 4 al final y luego leen lo que los evangelios dice de Juan el Bautista, van a ver, ¿verdad? Aún el Señor Jesucristo lo que dice de Juan el Bautista, que vendría, Elías vendría y ya vino, dice, ¿sí? Que vendría el espíritu de Elías, en el espíritu de Elías y en el poder de Elías. ¿De quién habla la escritura? De Juan el Bautista. ¿Ok? Bueno, entonces, de este nacimiento, más 6 meses, viene el mes de septiembre. Y entonces, hermanos, en el mes de septiembre, aproximadamente septiembre-octubre, es la fecha en que nace Jesús. Ahora vamos a la Biblia, vamos a leer la escritura en Lucas 1 del verso 5 al verso 24. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Sígame por favor, aquí está la clave. Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdote, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, eso es Malaquías 4, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo.
Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Y este santuario, hermanos, habla del lugar santo, lugar santísimo, en el templo. Y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Verso 23, y cumplidos los días de su ministerio, que son aproximadamente 15 días, si no me equivoco, en los que él tiene que entrar a diario, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ok, hermanos, hay algo que nosotros no sabemos y que solamente conociendo el sacerdocio y el ordenamiento del sacerdocio podríamos conocer cuándo lo visitó el ángel. Entonces, desde el rey David estableció, si ustedes recuerdan, en el tabernáculo, que se cubrieran turnos para que el sacrificio y la adoración no cesara por 40 años diariamente. Entonces el libro de Crónicas nos habla del orden de Abdías, del orden de la clase según el orden de Abías. Había, hermanos, muchos sacerdotes en la época en que David orquestó y organizó para que todos ministrasen. Entonces, aunque había muchos sacerdotes en el tabernáculo, no todos tenían la posibilidad de entrar al mismo tiempo. Vaya, no todos estaban activos, y a causa de la multitud de los sacerdotes se estableció un rol. Y ese rol precisamente ese es la clave que aquí nos hace falta en la escritura, de acuerdo al verso 5, porque dice: en los días de Herodes, Zacarías de la clase de Abías. ¿Ok? Ya nos está dando la pauta. La clase de Abías, si no me equivoco, perdónenme, ustedes lo pueden confirmar fácilmente después en internet, vayan a Wikipedia o pónganle Zacarías de la clase de Abías y le va a decir cómo estaba el rol. Pero él era el octavo rol. Entonces de su clase había un grupo que tenían que echar las suertes para ver quién iba a entrar. ¿Ok? Y este rol, la fecha que a él le corresponde, ya está en la información que te puede ofrecer todo este calendario, la fecha, ¿verdad? Y a él le tocó la cuarta luna, ¿sí? De acuerdo a su rol. Y bueno, aquí sí les voy a quedar a deber, que es información, pero es muy extensa. Pero según este rol, a él le correspondió accesar al lugar santo, al encendido del candelabro, al cambio de los panes sin levadura, a la limpieza y a quemar el incienso. ¿Ok? Como sacerdote, según su clase, en el rol, en esta información claramente nos dice que es en el mes de junio. ¿Ok? Este acontecimiento del cual se nos está diciendo el verso 5, que es la clave para llevar la cuenta, es en el mes de junio. ¿Ok? Y bueno, ya les repito una vez más, ustedes pueden accesar y ver todo lo que se despliega con respecto al sacerdocio en el templo, ¿ok? En el templo de Herodes, y ahí viene cómo están clasificados y cómo Zacarías de la clase de Abías es la octava clase, y en el sorteo, ¿verdad?, les toca en esta fecha. Vamos a ver ahora el verso 26 y 27. Ahí mismo lo tienen, ¿verdad? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí está la cuenta. La escritura nos dice al sexto mes. Al sexto mes, hermanos, de que las cosas con Zacarías acontecieron. Acuérdense que la escritura dice 5 meses ¿de quién? Transcurridos 5 meses de Elizabeth. Porque al sexto mes, ¿de qué? Al sexto mes de la cuenta que ya llevamos. ¿Sí o no? ¿Sí me van entendiendo? 5 meses Elizabeth, y luego viene el sexto mes. O sea, el siguiente mes
Al siguiente mes de Elizabeth, el ángel se le aparece a María y le dice, ahí vamos a ver, perdón, la siguiente cita, ahí es donde el ángel le va a dar la noticia. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, verso 39 al 42, seguimos la lectura. Dice, en aquellos días, una vez que ya recibió la noticia, el ángel le dijo y ella creyó y dijo que haga el Señor conforme a su voluntad. En aquellos días, levantándose María, se fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judea. ¿Cuáles son aquellos días? El sexto mes, porque en el sexto mes el ángel vino, ella supo y entonces de eso está hablando. ¿Ok? Verso 40, entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, ¿qué escucha María? Porque había escuchado la anunciación del ángel y se va a buscar a su prima. Cuando llega y saluda a su prima, ella es llena del Espíritu Santo y como dijo el ángel, ¿verdad? El bebé igualmente brinca y es lleno del Espíritu Santo. Y entonces ella le dice algo interesante. Ella había creído, pero aquí ya es una confirmación de que está embarazada. El fruto de tu vientre, ¿qué es? Que está embarazada. Amén. Vean, hermanos, el sexto mes de Elizabeth. Entonces ahora vamos a la Biblia en el verso 56 al 59 para terminar el conteo. 56 al 59 dice, y se quedó María con ella como 3 meses. ¿Con quién se quedó? Con Elizabeth. Si tenía 6 más 3, dice, después se volvió a su casa. Verso 57, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. ¿Ok? Verso 58, cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella, y al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará, ahí está, hermanos, al 9º mes. Entonces, si a los 6 meses que se encontró está confirmado que está embarazado, 3 meses después nace Juan y llevamos 3 de María. Ahora pasen al capítulo 2 y terminamos. Capítulo 2, verso 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Campanas de Belén. Qué bonito, ¿verdad? Sí, es verdad, porque sí fue en Belén, dice la Biblia que fue en Belén, que son las campanas de Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. O sea, ellos eran descendientes de reyes, eran linaje real. José y María, linaje real. Por eso Mateo 1 y Lucas 1 está su genealogía. ¿Ok? Dice el verso 5, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ok, hermanos, el contexto de la historia ustedes lo conocen, ¿verdad? Por muchísimos años y por muchísimas veces recordamos los pastores y las escenas, pero las recordamos, hermanos, en la manera en que tradicionalmente siempre se ha pintado el escenario. Por eso, hermanos, al principio colocamos a la imagen una chocita, y por eso estas imágenes aquí es una típica, ¿no? De la estrella y como una casita y los Reyes Magos. Bueno, Melchor, Gaspar y Baltasar.
Bueno, ok, ¿están aquí? ¿Por qué están tan serios? No me están creyendo nada. Bueno, no me crean a mí, crean a la palabra. Sí, yo sé que sí. Trataré de ampliar mi explicación, ¿ok? Trataré de ampliar mi explicación y ver algunos detalles de por qué no había lugar para ellos en el mesón, ¿ok? Y bueno, ahí hay algunas palabras interesantes por las cuales, a ver, regrésame, hijo, antes de que ya no hay otra presentación. No hay otra presentación. Entonces, aquí con esta imagen yo les voy a explicar Lucas capítulo 2. Si nosotros partimos del nacimiento de Juan el Bautista en la fiesta de Pesaj o Pascua, van a transcurrir 6 meses. Ok, entonces Israel está bajo el gobierno de Roma. Y hay provincias, y en esa provincia hay alguien que está encargado de esa provincia. Y en esta ocasión se le ocurrió al gobernador de Siria, Cirenio, hacer un censo. Entonces cada quien tenía que ir a su lugar de origen. Ahora, una nota interesante es que, hermanos, algo que nosotros desconocemos es que en el mes de diciembre, en Israel, en Jerusalén, cae nieve. ¿Ok? Quería yo traerles unas fotos. El año pasado en Jerusalén nevó. En Jerusalén estaban a 0 grados centígrados, ¿sí? El año pasado. Entonces, pastor, el cambio climático. Bueno, Jerusalén y Belén no están muy lejos. Están muy lejos, están muy cerca. ¿Para qué? Para que empecemos nosotros a pensar. Si un gobernador desea tener un buen censo, ¿por qué lo habría de hacer en medio de un tiempo climático complicado? ¿Sí? No puede ser. Si Cirenio mandó a hacer el censo, es porque esperaba que la gente fuera y esperaba que pudieran transportarse. Y recuerden que ahí no había camiones, no había aviones, solo burros, caballos, camellos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok, entonces por eso es que la fecha es totalmente improbable. Una de las razones, hay muchas razones. Claro. En medio de la nieve. Ok. Sí. Por cierto, de verdad que sí. Hay una preciosa explicación sobre la razón de la estrella de Belén en la Biblia, ¿ok? Está citada en profecía, está citada. Y para entender cómo los sabios de Oriente, ¿quiénes eran los sabios de Oriente? Ya lo explicaremos en enero. Los sabios de Oriente, hermanos, no son los magos, son son los de la casta, de los sátrapas, de los magos, de los sabios de Babilonia, que son del grupo que el profeta Daniel salvó e instruyó, ¿ok? Y además encargó toda su riqueza, porque él no tuvo hijos, fue eunuco, para que, cumplido el tiempo, ellos llevaran los tesoros al Mesías Rey. Esos magos de Oriente, ¿verdad?, son los sabios de Babilonia. O sea, desde 600 años antes, cuando el profeta Daniel por revelación interpreta sueños y les salva el pescuezo a todos, ahora todos ellos vienen a servirle a él. Y forma algo muy peculiar. Y ellos aprenden astronomía, ¿ok? Aprenden a ver los astros. Por eso les digo que hay algunas profecías y hay un conocimiento que nosotros no es de nuestra incumbencia, pero se los tengo que mencionar porque así fue. Una carta astral.
Y una carta astral no tiene que ver con horóscopos, no estoy hablando de horóscopos, estoy hablando de las constelaciones, ¿ok? Estamos hablando de las constelaciones, del estudio de la astronomía, estudia las estrellas. Y Daniel sabía de un suceso cósmico, ¿ok? Por eso les digo, ahí hay una explicación padrísima. Pero bueno, sabemos que la estrella ahí estaba y llegaron. Ahora pasemos a los magos de Oriente, como decía la hermana. Hermanos, en el sacrificio de la fiesta, en la fiesta de los tabernáculos, ¿de cuál fiesta hablamos? Por cierto, hermanos, hoy empieza la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se llama Sukkot. ¿Y qué se hacía en la fiesta de los tabernáculos? En la fiesta de los tabernáculos se construía una pequeña chocita. La palabra choza o chocita, jacalito viene de una palabra hebrea. Viene de una palabra hebrea y también luego lo van a investigar. Nuestro idioma tiene muchas peculiaridades. ¿Por qué será? Pues Dios ha de saber por qué, ¿verdad? Pues si de pronto nos sale el acento español, pues yo no sé por qué. Pero bueno, se construye una chocita y se vive ahí por varios días. Hay 3 fiestas a las cuales todo Israel, donde quiera que estuviera, en el extranjero, en la tierra de Israel, en Nazaret, en Belén, todos tenían que ir a Jerusalén. Y hermanos, lo más cerca que pudieran estar, construir una suca. Una suca es una casa de campaña muy parecida a la que está ahí representada, o muy parecido a lo que se representan en los nacimientos. ¿A cuántos les gustan los nacimientos? ¿O les gustaban los nacimientos? ¿O veían los nacimientos cómo ponían? Hermanos, nosotros tenemos la iglesia en Córdoba, y ahora que venga diciembre, yo los invito a que vayan. Uno de nuestros vecinos usa todo su patio, y creo que el patio es la mitad del templo, y hace una ciudad impresionante. Yo creo que construye todo Belén, ¿sí? Tiene el panadero, el leñador, el carpintero, todo. Pero miren, y de noche prende sus luces. Yo creo que paga un recibo de luz excesivo, pero todo lo hace impresionante. Ya hasta en la televisión salió, ¿verdad? Como a 3 casas de donde está el templo. Y fuimos el año pasado a ver todo impresionante, los muñequitos, las casitas, todo. Bueno, pero la fiesta de Sukkot es una de esas 3 fiestas en las que se tienen que hacer enramadas, pequeñas casitas de hojitas de palma y de madera, y tienen que llevar ramas en sus manos y mecerlas y decir Oshiana, que quiere decir sálvanos. Entonces espero que esto empiece a despertar mucho su inteligencia y su conocimiento, porque vamos a ir un paso más adelante, ¿ok? Entonces es la fecha de la fiesta de los tabernáculos, y la razón por la que ya no hay cupo y hay lugar de hospedaje es por la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque una multitud de gente tiene que ir camino a Jerusalén. Las 3 fiestas a las que todo Israel tiene que ir hacia allá es Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, hermanos, ahora vamos con otra palabra curiosa que viene, ¿verdad?, mal traducida, que es el pesebre. A ver, tráigame el pesebre que está allá en el cuartito de los niños, por favor. ¿Está ocupado? Ahí está, ahí ya lo viste, ¿verdad? A ver si ustedes piensan como yo, o al menos nos imaginamos. Ándele, ese merito. Ajá. Gracias. Podríamos imaginarnos, sí, ¿verdad? ¿A poco no? ¿O estoy muy disparatado? O sea, un pesebre es donde se pone a un bebé. Pero en Génesis, la misma palabra que se usa para pesebre es la misma palabra que se usa para construir una cabaña, ¿sí? Y a ver si encontramos la cita. Génesis capítulo 33.
Vamos a ver si mi memoria no me falla. Sí, no me falló, aleluya. Génesis 33, 17. Y Jacob fue a Sucot, y allí edificó casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Sucot en hebreo significa tabernáculos, ¿ok? Significa cabañas. Y aquí la palabra e hizo cabañas es la misma, según el Strong, que la palabra pesebre, ¿ok? Entonces, aquí hay una buena, importante corrección, que el Señor no fue sentado en un pesebre, o sea, un lugar donde el pesebre, o otros dicen que es donde se alimenta el ganado. Pero hermanos, para la cultura judía, esto es antihigiénico completamente, ¿sí? Esto es antihigiénico, colocar a un bebé en un lugar donde se van los alimentos, o en un establo, por ejemplo. Pensar en un establo es totalmente antihigiénico. Al contrario, hay un respeto y un amor muy grande por la naturaleza del hombre, ¿sí? Entonces, la expresión pesebre no está refiriéndose, sino está refiriéndose a la cabaña que se construyó, preparada ¿para qué? Para la fiesta de los tabernáculos, ¿ok? Es la casa de la cabañita que fue construida para la fiesta de los tabernáculos. Ella podía aliviarse en el lugar correcto, pero al no haber lugar, tiene que ocupar ese lugar. ¿Vamos bien? Ok, creo que de la información que puedo ofrecerles hasta este momento, solo concluyo con esto. Vamos a ver. Ahora sí. ¿Cómo celebrar esta Navidad en hebreo? Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 14. Y les pido que ustedes lo lean en voz alta. Juan 1:14. Recuerden que todo el capítulo 1 de Juan habla de el nacimiento de Jesús, de Yeshua. El 1:14 dice: y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, para nosotros que la Biblia diga habitó entre nosotros, no significa mucho. Puede decir, pues nació Jesús, ¿sí o no? Pero hermanos, vamos a ver que Dios, desde que rescató a su pueblo, le dijo: constrúyeme una morada, porque yo habitaré en medio de mi pueblo. Dios siempre ha querido habitar entre su pueblo. Y en el idioma original, hermanos, habitar viene de la palabra suka o sukot, ¿ok? Ahora, van a entender algo, van a saber algo. Agrego algo más, porque siento que me está faltando. Los evangelios fueron escritos con diferentes niveles de interpretación. En la escritura hebrea se conocen 4 niveles de interpretación, 4 niveles de escritura, y conforme un nivel con otro es mayor, el entendimiento es mayor, la exigencia de conocimiento es mayor. Entonces a estas reglas de interpretación o desniveles de escritura se le llama pardes. La razón por la que Mateo, Marcos y Lucas son muy similares es sencilla: por su nivel de escritura, ¿ok? Las pardes son cuatro reglas que tienen que ver con la escritura literal, la escritura simbólica o figurada, alegórica, y la escritura en misterio. ¿Ya? ¿Sí o no? Bueno, traten de entenderlo.
Porque el Evangelio de Juan tiene una característica que distingue a los evangelios sinópticos, y es que Juan no escribió en el mismo nivel que los otros tres. ¿Por qué Juan, el autor del Evangelio, pudo escribir en un nivel mayor y empezar el Evangelio diciéndonos: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios? ¿Quién entiende eso? Con el verso 1 del Evangelio quedamos en la misma, porque ya desde el primer capítulo te está diciendo: esto está escrito en otro rollo. Y este era el principio, en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. ¡Wow! ¿Qué está diciendo? Te está diciendo otro idioma, otra cosa, te está llevando a otro nivel, porque Él va a abordar el aspecto de la naturaleza divina del Mesías, de Yeshua ben Elohim, Jesús el Hijo de Dios. Porque en el versículo, hermano, va a decir, en el versículo 14, y el verbo fue hecho carne. La palabra fue hecha carne. ¿Cómo que? No entiendo. ¿O sí ustedes sí entienden? El verbo fue hecho carne, ¿cómo? ¿Se dan cuenta? Está hablando y habitó, que para llegar pronto hizo tabernáculo entre nosotros. Otra expresión más hebrea, tabernaculizó entre nosotros. Por eso cuando Juan está haciendo hincapié en el momento del nacimiento, nos está dejando una clave en la escritura, que significa que Él hizo su morada, o sea, hizo su tabernáculo, hizo tabernáculo entre nosotros. Y esto no solo está diciendo a su cuerpo, a que Él nació, sino al momento de su nacimiento. El momento de su nacimiento en la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí o no? ¿Sienten que esto está? Bueno, no me crean, investiguen ustedes, como dice un hermano. Claro que no. Exactamente, así es. Por eso, miren, hermanos, puse estas dos representaciones. Ahora sí, vuélveme a apagar la luz de aquí, hijo, por favor. Apágame, Saúl, la luz de aquí, por favor. La luz. ¿Qué hemos venido diciendo? ¿Qué hemos venido diciendo? Las 7 fiestas de Jesús: el Cordero de la Pascua, las primicias, el pan sin levadura, y hablamos de Pentecostés, el día de la recepción del Espíritu. Esta es la que quiero que apagues. O así está bien, así. Y después vemos las siguientes fiestas: la fiesta de las trompetas, la fiesta del día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Que en cada fiesta bíblica hay un evento sobrenatural, algo sobrenatural pasa. Entonces, la fiesta de los tabernáculos es la fiesta de Jesús. En el establo no, porque en la azúcar, en un jacalito. Uh-huh. Sí. Sí. Solo hermanos, solo quiero que me sigan en esto más. Miren, esta es una imagen típica de la representación del momento del nacimiento. Esa es una imagen típica. Esta no es una imagen típica del nacimiento, sino es la imagen típica de una familia judía construyendo la casa, construyendo la azúcar en la fiesta de los tabernáculos. Solo quiero preguntarles si acaso ven alguna similitud. Esta es toda de ramas, y palos y ramas y hojas. Ajá, sí, las chocitas. Por eso, aquí, ¿de dónde vendrá nuestra idea del jacalito? ¿De dónde viene nuestra idea del jacalito?
Hagan de cuenta que en estas fechas, ahorita en Israel, todos están en su jacalito. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero sí dice los pastores. Por cierto, ya no les dije, hermanos, les estaba yo hablando de que en la fiesta de Sukkot se hacen sacrificios. Entonces los pastores que están refiriéndose aquí no son cualquier pastores. Son pastores que están cuidando los rebaños que van a ser sacrificados en la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? ¿Sí? No es cualquier pastor ahí que se lo encontraron por ahí andaban, no. Estos pastores estaban cuidando las ovejas que iban a ser llevadas en la fiesta de Sukkot o los tabernáculos para ser ofrecidas en el templo. Ajá. Y entonces, si estas ovejas eran ovejas especiales, tenían que estar en buena temporada. ¿Sí? Buena temporada. Y esa buena temporada es septiembre, octubre. Entonces, por eso la mención, la visitación, porque ¿qué iban a hacer los pastores? Cuando vieran todo esto, iban a ir con el chisme a los sacerdotes. Hoy los ángeles se nos aparecieron y nos dijeron que nos ha nacido un Salvador. Nos dieron buenas nuevas de gran gozo. ¿Le iban a decir a quién? Al sumo sacerdote. ¿Para qué? Para que estuviera enterado de lo que estaba pasando. ¿Sí o no? Bueno, hermanos, entonces, si ustedes, hermanos, vienen en la reunión del viernes, vamos a ver en qué consiste la fiesta de los tabernáculos, porque en la fiesta de los tabernáculos precisamente ahí vamos a entender más sobre todo el significado de cómo es la fiesta del Mesías. Y para terminar tengo un pequeño videoclip que les voy a presentar. Nada más leamos esto. Repito una vez más, Juan 1:14, habitó entre nosotros, hizo suca, hizo tabernáculo. Y esa palabra es la palabra que se refiere a esto, ¿ok? A hacer una pequeña, aquí es, hermano, aquí es donde él nació, en una suca. Ahí es donde Jesús no nació en un establo, ¿sí? Sino nació en esto, conforme a su cultura. Si su papá y su mamá eran judíos, ellos guardaban las fiestas, Jesús guardó las fiestas, los discípulos guardaron las fiestas, los apóstoles guardaron las fiestas, ¿sí? Los primeros 40 años, mientras siguió el templo y la iglesia fue judía, guardaban las fiestas del Señor. Bueno, ahora, ¿cómo celebrar esta Navidad? Bueno, eso es mío. Quitando la añadidura pagana a este evento. ¿Le gusta la Navidad? Ahora sabe usted la verdad. Jesús no nació en diciembre. Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos, porque así, hermano, Dios respaldaba su palabra. Porque así Dios confirmaba que Él en verdad estaba viniendo, como lo dice el Evangelio según Juan. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Después dando gracias a Dios, porque nació el Mesías, Yeshua. Amén. Nació Yeshua, que es el nombre hebreo, porque nosotros heredamos una traducción, ¿sí? Heredamos la traducción de su nombre, ¿sí? Yeshua es su nombre, según la Biblia en Hechos 26, 14 y 15. Lo pueden leer después con calma, meditarlo. Después, ¿cómo celebrar? Aprendiendo más sobre la vida del Mesías. Si por mucho tiempo le dijo al Señor, te quiero conocer, te quiero amar, yo quiero saber de ti. ¿Cómo alguien que tú dices que amas y no sabes ni siquiera su nombre, y no sabes ni siquiera cuándo nació, y no sabes ni siquiera dónde vivió, y no sabes ni siquiera... ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Sí? Entonces, si le amamos, pues mínimo, ahora deben de saber, hermanos, ahora deben de responder con conocimiento, decir, sí sé dónde, cómo, cuándo y por qué. Después, creyendo en Yeshua con todo el corazón. Creyendo en Yeshua con todo el corazón. Y pronunciar el nombre de Yeshua, muchas personas al principio es difícil, ¿ok? Pero miren, hermanos, no se pone vino nuevo sobre odre viejo, ni se pone un paño nuevo sobre un vestido viejo, ¿ok?
¿qué es lo que hay que hacer? O sea, hay que poco a poco, porque usted de pronto no va a pronunciar, cuando clame Yeshua, usted va a decir Jesús. Y nosotros no hemos dejado de mencionar el nombre de Jesús, porque si por 2000 años Jesús fue predicado en todo el mundo, ¿verdad? Y fue conocido y se reveló y nos salvó y le invocamos y nos escuchó, no vamos a tener en poco esto, ¿ok? Pero llega un momento, y este es el tiempo en que la verdad está siendo dada a conocer. Amén. Este es el tiempo en que la verdad está siendo dada a conocer. ¿Y qué vamos a hacer? ¿La vamos a rechazar por nuestra tradición? Y vamos a decir, no, yo Navidad celebro el 24 de diciembre. Bueno, yo respeto, hermanos. Pero si ustedes me dicen, pastor, ¿vamos a hacer algo en diciembre en la iglesia? No, no vamos a hacer nada. Usted en casita, usted reúnase con su familia y usted póngase de acuerdo con su familia, yo respeto. Pero ahora, si queremos celebrar Navidad, hoy es el día de celebrar Navidad. Porque Yeshua nació, la Navidad llegó en septiembre. Celebremos la fiesta de los tabernáculos y entonces, hermano, estaremos honrando al Dios Todopoderoso y estaremos, hermano, transmitiendo la verdad. Amén. Una vez más, denle un aplauso al Señor. Voy a poner un video y acabamos.